Ahí estamos. Bien. Bueno, repito. Vamos a ver ahora la reducción de una fuerza y de un par de fuerzas. Es decir, de los dos problemas o de las dos operaciones con incógnitas que nosotros vamos a tener, vamos a trabajar ahora con la reducción del sistema de fuerzas. El primero, como les decía, es la reducción de una fuerza y de un par de fuerzas, y el caso 1, que es el que vamos a ver obviamente en primer término, es cuando fuerza y par son coplanares entre sí, es decir, que ambos se ubican en el mismo plano. Muy bien. Dicho esto, vamos a hacer un dibujito que esquematiza esto que les estoy diciendo, que es cuando nosotros tenemos un plano, que lo vamos a representar así. Imagínense esto de acá. Este es un plano pi. Vamos a suponer que en esta recta R actúa una fuerza P determinada. ¿Sí? Y el par de fuerzas actúa también en el plano. Con la única diferencia que yo al par de fuerzas lo voy a representar directamente a través del vector momento. Entonces, vamos a suponer que esta es la recta de acción de ese vector momento, y vamos a suponer que, bueno, esto de acá es el momento del par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, P pertenece al plano pi, ¿sí? El par pertenece al plano pi, y el momento, el vector momento del par, es perpendicular al plano pi. Estas son las condiciones que nosotros vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El momento del par tiene un módulo que es igual al producto de la fuerza por la distancia que separa a esas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago lo siguiente? Obtengo una distancia. Ustedes recuerden que, vamos a ponerlo así, el momento del par era igual al producto de una fuerza por una distancia. Si este módulo de esta P, asterisco, si P asterisco es igual a P, es decir, los módulos son los mismos, bueno, la distancia va a ser mi incógnita, es decir, me quedaría que la distancia es igual al momento del par sobre P asterisco, y esto es igual al momento del par dividido P. Y entonces ahí obtengo justamente la distancia que separaría a ese par. Y ese par, ahora, lo oriento, como una de las propiedades que nosotros vimos es que lo puedo hacer girar alrededor en todo el plano como uno quisiera, lo oriento de tal manera que una de las fuerzas de ese par coincida con la recta de acción de R. Es decir, lo oriento como sigue a continuación. Acá está. Muy bien, entonces. Acá teníamos, vamos a suponer que esta es la fuerza R, lo voy a poner un poquito más separado de acá, total es indistinto. La parte del plano que yo dibuje, R,
Entonces, acá tengo este. Que es P. Y voy a dibujar ahora el par de fuerzas que me genera este momento. Entonces, lo voy a poner de tal manera que va a ser así. Esto sería menos P asterisco. Y vamos a suponer que este es R1 y R1. Y acá dibujo lo que sería P asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo orienté al par de fuerzas, y obviamente, perdón, esto es D, ¿no? Que no lo puse, pero vamos a ponerlo. Esto es D. Lo orienté de tal manera a este par que fíjense que genera el mismo vector saliente del plano del dibujo y de tal manera que una de las fuerzas coincida con P. Y obviamente la otra recta de acción, R1, ¿no? R1 es paralela a R. Bien. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Fíjense, este sistema de fuerzas constituye un sistema nulo de fuerzas. Por lo tanto, ¿qué termino obteniendo? Bueno, por lo tanto termino obteniendo, en definitiva, que esto lo puedo eliminar y me queda como resultado lo que voy a escribir ahora. Si paso muy rápido las hojas, me avisan y vuelvo, no hay ningún problema. Sería el tercero. Tengo una pregunta. Dale. ¿El dato de que los módulos de la fuerza que estaba sola y el par eran iguales, ese dato te lo dan o cómo lo dedujiste? P asterisco. Sí, No, a ver, los datos son estos de acá. El dato es el momento del par, lo conoces, y la fuerza P. Entonces, si conoces el momento del par, estás conociendo la dirección, sentido y módulo del vector momento. Y lo mismo para la fuerza. Entonces, lo que hago es, digo, bueno, el momento del par, por esta expresión de acá, tiene infinitas combinaciones, por lo que nosotros vimos, entre P asterisco y la distancia. Ahora, elijo a P asterisco de tal manera que sea igual al valor de P. ok, vos lo Por elegiste eso lo bien. elijo de esa manera. ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. Bien. Vale. Bueno, entonces, después tengo resultado que es, en definitiva. El plano, pi, esta era la recta de acción R, y esta era la recta de acción R1, y me quedo acá P asterisco, que es igual a P. ¿eh? ¿Está bien? Y donde esto, obviamente, están separados una distancia D. ¿eh? Ese es el resultado. Conclusión, ¿qué se obtiene de reducir un sistema de fuerzas constituido por una fuerza y un par de fuerzas coplanar? Una resultante de reducción. Que es lo que vamos a escribir acá. Resultado de reducir una fuerza y un par de fuerzas coplanares, se obtiene una resultante de reducción. ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Se puede volver a la hoja anterior? Sí, obvio. Ahí está.
Listo, gracias. ¿Ya está? ¿Pasó? Bárbaro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos ahora al otro caso, que es, si acá vimos cuando eran coplanares, vamos a ver ahora cuando no son coplanares, a ver qué es lo que nos da de resultado. ¿Mm? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a ver ahora 9.2, que sería el caso 2. Entonces, fuerza y par no coplanares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar exactamente lo mismo que antes, con la única diferencia que ahora a P no la voy a hacer pertenecer al plano pi. Es decir, lo que voy a hacer, acá hago el planteo del problema. Perdón, acá comúnmente, si vamos a suponer que la recta corta acá, acá uno en realidad lo hace en línea de puntos. Acá me olvidé de hacerlo, ¿eh? Hasta que después sigo con la línea. Entonces, ahí, después voy con línea de puntos, ¿eh? Y después sigo con la línea E. Entonces, acá dibujo el momento del par, ¿eh? Este es el punto en donde atraviesa supuestamente al plano, este es el plano pi, y la recta de acción de la fuerza P, vamos a suponer que es una recta ahí. Acá no pueden ser totalmente alaviadas las rectas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, no necesariamente se tienen que cortar. Y acá tengo... Bien, entonces, a ver, el par pertenece al plano pi. El momento del par es perpendicular a pi, ¿sí? Y P no pertenece al plano pi. Estos son los datos. Obviamente conozco a la fuerza y conozco al momento del par, si no, no tendría ningún sentido. Con lo cual, fíjense que en este caso particular, como no son P, el producto escalar de P por M es distinto de cero. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que en el caso anterior no pasaba. Si quieren acá agreguémoslo, como importante de acá, que P, el producto escalar de P por M es igual a cero en este caso. Bueno, acá no es igual a cero, es distinto de cero. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para tratar de encontrar esto? Bueno, a ver, lo primero, fíjense, antes yo trataba de encontrar el momento del par a través de una fuerza P asterisco por D. Bien. Ahora, el par de fuerza va a estar en el plano y esto va a estar en otro plano. Con lo cual, voy a hacer la misma descomposición, pero no voy a prestarle atención a que, como el momento del par es igual a P asterisco por D, no es necesario, acá, que P asterisco sea igual a P. ¿Sí? Podrá o no ser igual. Como de acá hay infinitas combinaciones, como hay, un segundo que acá hay varios chicos que, ahí estamos, hay infinitas combinaciones, eh, elijo alguna. La que más me convenga, la que más me guste.
la que el problema en una determinada situación me lo permita. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, como elijo, puedo elegir cualquiera, me voy a encontrar con lo siguiente. Ahí estamos. Bueno. Profe, ¿puede volver un segundo a la anterior hoja? Por supuesto. Ahí estamos. Gracias. Un Y segundo. ustedes, no hay ningún problema, ¿eh? Si ven que yo paso muy rápido las hojas y todo, y ustedes se quedaron sin copiar algo, me dice Luis, volver para atrás y no hay ningún problema. Bueno. Perdón, ahí está. No sé por qué. Ahí está, ya está, bárbaro. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, a ver, yo voy a hacer lo siguiente, en definitiva. A ver, voy a tener acá lo siguiente. En donde esto es R1, esto es R2, es decir, las dos fuerzas, las dos rectas de acción en la cual actúa el par de fuerzas, de tal manera que una de ellas la hago coincidir con que pase por el mismo punto en donde la recta R corta al plano pi. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en este caso, R1 y R1 y R2 son las rectas de acción del par de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Y hago coincidir a una de ellas para que pase por el punto donde R corta a pi. Bien, entonces, cuando hacemos eso, ¿qué voy a encontrar como resultado? Bueno, simplemente voy a aplicar la regla del paralelogramo y voy a encontrar la resultante entre esas dos fuerzas, entre P y menos P asterisco. ¿Sí? Que la llamaré, qué sé yo, no sé, R. Entonces, ¿cuál es el resultado en definitiva de el resultado de cuando tenemos una fuerza y un par que no son coplanares? Bueno, tengo dos posibilidades de expresar lo mismo.
una primera posibilidad es trabajar directamente con P y con el momento del par. O la segunda posibilidad es esto que me da, que son dos fuerzas alaviadas, es decir, que no se van a cortar nunca, e irreductibles entre sí. ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, sí. Perdón, ¿qué dice? Hago coincidir a... Hago coincidir a una de ellas, o sea, una de las dos fuerzas, para que pase por el punto donde la recta R, que es donde pertenece P, corta a pi. Ah, perfecto, gracias. ¿No? Muy bien. Bueno, bien. Bueno, y ahora vamos a generalizar esto a través de, bueno, ¿qué pasa si qué pasa si, bueno, uno tiene un conjunto de muchas fuerzas, tiene un sistema ya ahora de fuerzas generalizadas, y eh, los quiere reducir esto a un punto determinado. Lo quiero reducir esto a un punto determinado. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora ya es un poco la generalización de todo esto que vamos viendo y que en definitiva constituye un poquito todo lo que, en lo cual todos nuestros problemas van a estar girando, porque en definitiva nosotros vamos a trabajar no con una o con dos fuerzas, sino con muchas fuerzas, y con esa fuerza vamos a tener que saber cómo operar y cómo trabajar. Y al saber operar y cómo trabajar, un poco en esto que vemos ahora es donde se reduce todo. Así que esto era 9-10. Vamos a ver lo que se conoce como reducción de un sistema de fuerza generalizado, centro de reducción, invariantes. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, a ver. ¿En qué consiste esto? Imaginemos que tenemos nuevamente nuestra terna. ¿Sí? Vamos a suponer que dentro de esa terna tengo un conjunto de fuerzas P sub I, que actúan en esas rectas R sub I, y de las cuales identifico un punto de esa recta de acción A sub I. Es decir, para cada fuerza P sub I, tengo la recta de acción en la cual actúa, que denomino R sub I, e identifico el punto que quiero de esa recta de acción para después, obviamente, saber operar con ese punto y tomarlo como referencia. ¿Está bien? Y vamos a suponer que también tenemos acá nuestro conjunto
de vectores momento M sub J, que provienen de los pares libres. ¿Sí? Muy bien. Y elijo un punto ahora, al cual lo voy a denominar C sub R, y ahora vamos a ver cómo lo definimos, en la cual hago pasar un segundo sistema de coordenadas. Ese segundo sistema de coordenadas lo voy a denominar X', Y', Z', ¿sí? De tal manera que X' es paralelo a X, Y' es paralelo a Y, Z' es paralelo a Z. Y al punto este, C sub R, lo voy a denominar centro de reducción. ¿Quedó claro? Centro de reducción. Un segundo que hay un chico para entrar. Ahí está. Muy bien. Centro de reducción. Entonces, la pregunta es, vamos a ponerle un poquito los datos. P sub I, con I desde 1, 2, hasta N, los M sub J, con J igual a 1, 2, hasta M, estos son los dos, todo lo que conforma nuestro sistema de fuerzas generalizados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, básicamente lo que quiero hacer es trasladar a todo este conjunto de fuerzas al centro de reducción. Ese es nuestro objetivo. Entonces quiero trasladar quiero reducir, vamos a poner mejor, el sistema de fuerzas generalizado al C sub R. Y para eso voy a tener que trasladar las fuerzas. Las fuerzas P sub I. Entonces, si yo traslado cada una de las fuerzas P sub I, primera observación, si yo traslado cada una de las fuerzas P sub I al centro de reducción, voy a tener un conjunto de fuerzas P sub I que van a estar pasando por el centro de reducción, ¿no es así? O sea que trasladar todas las P sub I al centro de reducción implica obtener un sistema de fuerzas concurrentes. Es decir, decimos que un sistema de fuerzas es concurrente en un punto cuando todas las fuerzas pasan por ese punto. ¿Está bien? Entonces, ahí, para encontrar, voy a encontrar la resultante de reducción a través de una suma vectorial de esos n vectores P sub I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué, chicos, lo que les dije? Sí, se entendió. Sí, sí. Bien, entonces, al trasladar toda la fuerza de acá, tengo un sistema de fuerzas concurrentes a este punto. Como todas las fuerzas pasan por ese punto, obviamente toda la recta acción también pasa por ese punto, voy a poder aplicar n-1 veces la regla del paralelogramo, que en definitiva es la suma vectorial de estas fuerzas, de este sistema de fuerzas P sub I. Bien. Y después, ustedes fíjense que al trasladar las fuerzas ahí, me van a aparecer los vectores momento de traslación. Y esos vectores momento de traslación se van a tener que sumar a estos otros vectores libres.
Entonces, el momento que surge de trasladar todas las fuerzas ahí, al cual lo vamos a denominar momento resultante, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de P sub i por el centro de reducción menos a sub i más la sumatoria desde j igual 1 hasta m de los vectores m. ¿Quedó claro? Esta expresión la vamos a llamar, perdón, a la anterior le vamos a poner 1, así, porque después vamos a seguir trabajando con esas, y a esta 2, porque después vamos a seguir trabajando obviamente con eso. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Ahora, saquemos un par de conclusiones acá, 2 o 3 conclusiones que acá nos van a venir bien a nosotros trabajar. La primera de ellas, fíjense, cuando yo traslado todas las fuerzas P sub i al centro de reducción, esta resultante, ¿cómo surge? Surge de traslado las fuerzas a través de vectores equipolentes, es decir, las traslado en forma paralela hasta encontrarlos acá, y después las voy sumando. Ahora, si yo hubiera elegido otro punto como este, u otro punto como este, o uno como este, ¿cambiaría esta resultante de reducción? No, no cambia. No cambia. Por lo tanto, esto es un invariante. Y es un invariante que se denomina invariante vectorial. ¿Y por qué es un invariante vectorial? Porque justamente no cambia frente al cambio de los centros de reducción. O sea que la resultante de reducción constituye algo que denominamos I sub b, que es invariante vectorial. ¿Lo ven todos porque es un invariante? No depende de la posición del centro. Está bien, pero ¿lo ven porque es un invariante? Porque yo voy trasladando todos, es decir, los puntos. Fíjense, si yo tuviera, miren, esta fuerza y esta de acá, ¿sí? Y los traslado a este punto. ¿Qué voy a tener? Voy a tener esta fuerza de acá y esta de acá. Cuando las compongo, obtengo esta resultante. Ahora, si lo traslado a este punto de acá, va a pasar exactamente lo mismo, porque las traslado en forma paralelas. Así que la resultante esta, la resultante de reducción 1, y esta, que es la resultante de reducción 2, son iguales. ¿Se entiende? Luis, en la ecuación de arriba no leo bien qué es lo que está restando al centro de reducción. Acá los A sub I, que son los puntos. Esta es la definición de momento de una fuerza. Sí. Respecto a un punto. Ahí está. Bien. Bueno, y después se nos presenta otro invariante, pero este lo vamos a denominar invariante escalar, que es, bien, si bien RR no depende del centro de reducción, el momento, de acá sí depende del centro de reducción porque lo vemos acá, es decir, no es lo mismo que lo lleve acá o lo lleve a otro punto. Pero hay algo que no cambia, que es la proyección de un vector sobre el otro. Es decir, el producto escalar de RR por esto es lo que se denomina un invariante escalar. La podemos ver, la demostración, pero la verdad que no tiene mucho sentido, es simplemente para que ustedes lo tengan como dato. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Este invariante escalar, hay otra forma de expresarlo,
que es la siguiente manera, ¿no? Si yo esto lo desarrollo, es el módulo de R con el módulo del momento por el coseno del ángulo θ que forman ambos vectores. ¿Está bien? Se define como I sub E' a I sub E dividido el módulo de la resultante de reducción. O sea que es igual a E por el coseno de θ. Es decir que, en definitiva, es la proyección de uno sobre el otro, ¿no? Entonces, esto es como si fuera o la proyección del momento sobre la resultante de reducción, ¿no? Sobre la recta de acción de la resultante. Es indistinto. Entonces se lo expresa de esta manera o de esta, cualquiera de las dos formas. Así que el invariante escalar, para que ustedes lo tengan en cuenta, o lo definimos así o lo definimos así. Las dos formas, son las dos maneras de, en definitiva, de definir al invariante escalar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Lo que sí no se ve muy bien No sé qué hacer. A ver, el último renglón. a ver, ahí, espera. Ahí, ¿lo ves mejor? Más o menos. Sí, ese es mejor, gracias. ¿Puedes volver a explicar lo de I'? O sea, ¿qué es I'? Y E', sí, no hay ningún Sí. problema. Es otra forma de expresar al invariante escalar. Fíjate, si yo al invariante escalar lo desarrollo, que es el producto escalar de estos dos vectores, es igual al módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, ¿no es así? Bien. Sí. Si ahora a todo esto lo divido por R, por el módulo de la resultante de reducción, ¿qué obtengo? Obtengo algo que lo llamo I sub E', que es esto, que es I sub E dividido R, el módulo de R. Y bueno, si divido por esto desaparece y me queda esto de acá. Entonces, ¿esto qué es? Es la proyección del momento sobre la resultante de reducción. Y acá es donde lo expreso de otra manera, que es el producto escalar del vector momento por el versor de la recta de acción de la resultante. ¿Del vector o del módulo? Acá, cuando no tiene la rayita, es módulo, y acá es vector, porque es el producto escalar, ¿ves? ¿Esto qué es? Es el módulo de MR por el módulo de E de la resultante de reducción por el coseno del ángulo que forman. Pero este es 1. Y es esto de acá. No, claro. ¿Entendido? Perfecto, gracias. Sí, sí. De nada. Bueno, ahora, voy a escribir de una manera un poquitito larga, tanto las expresiones 1 como la 2, la voy a escribir de manera escalar. Es decir, las voy a escribir en cuanto a su proyección según cada uno de los ejes. ¿Entendido? Bueno. Entonces, si escribo escalarmente 1 y 2, me voy a encontrar con lo siguiente. La resultante de reducción, según el eje X, va a ser igual a la resultante de reducción por el coseno de alfa de la resultante de reducción, que en definitiva es igual a, ¿qué? A la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los p sub i por los cosenos de alfa sub i.
¿Se entendió? Es decir, esto es la proyección de cada fuerza sobre el eje X. Si los sumo todos, tengo la resultante de reducción en la dirección del eje X. Que es lo mismo que la resultante de reducción por el coseno que forma la resultante de reducción, el coseno del ángulo que forma la resultante de reducción con el eje X. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien. Perdón, acá no es alfa, es beta. Y esto es lo mismo, pero para los otros ejes. Teniendo en cuenta que alfa es el ángulo que forma cualquier vector con el eje X, beta con el eje Y gamma con el eje Z. ¿Mm? Muy bien. Estas ecuaciones las voy a llamar 1A, 1B y 1C. ¿Por qué? Por lo que voy a escribirles a continuación. Bueno, y ahora hago exactamente lo mismo, pero para el momento resultante de reducción. Bueno, esto es un poquito más largo, así que voy a escribir bien de acá. Así que va a ser la resultante en X. No, perdón, ahí. Y esto va a ser igual a... Muy bien, va a ser igual a esto. Lo que estoy haciendo un poco mentalmente es el determinante de lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces sería P sub I por el... ¿Sí? Esto, para que a ustedes les quede claro, es la componente PI sub I. Esto es la componente PI sub Z. ¿Mm? Muy bien. Esto de acá es P sub I Z y esto es P sub I X. Ojo que ya está acá está contemplado el -1 al cual tengo que elevar cuando estoy desarrollando el determinante en la segunda columna, ¿no? ¿Está bien? Es decir, en realidad sería menos esto, menos esto, entonces me queda más. Así que, me expliqué, ¿no? Esto, chicos. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y ahora me queda esto de acá, y ahí está. Se me corre un poquito la cámara.
Ahí está. Muy bien. Bueno, y estas ecuaciones las voy a llamar, como derivan de la 2, 2a, 2b y 2c. Así que estas son las 6 expresiones escalares de las expresiones anteriores, que son la resultante y el momento resultante de reducción. ¿Quedó claro esto? ¿Mm? Bueno. ¿Pasamos? Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora, esto era 9, 10, 11. Vamos a ver lo que sería, bueno, yo reduzco, ¿no? Reducí todas las fuerzas a ese punto, vuelvo un poquito para atrás, perdonen, reduje todas las fuerzas a este punto de acá. Al reducirlo, me encuentro con esta resultante de reducción y este momento resultante de reducción. Y, como consecuencia de eso, me encuentro con las 6 expresiones escalares. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la pregunta es, cuando yo haga esta reducción, ¿cuáles son las distintas posibilidades con las cuales yo me voy a encontrar con estas expresiones? ¿Mm? Es decir, entonces lo que vamos a ver ahora son distintas posibilidades al reducir. Bueno, la primera posibilidad es la siguiente. Primero, que la resultante de reducción sea distinto de 0, que el momento resultante de reducción sea distinto de 0 y que el invariante escalar sea distinto de 0. Con lo cual, ¿eso qué implica? Eso que implica que la resultante de reducción y el momento resultante de reducción no son y el par de fuerzas no son coplanares. ¿Se entiende? Entonces, como resultante de esto, tengo un par y una fuerza irreductibles entre sí. ¿Quedó claro? La segunda posibilidad es que, bueno, la resultante de reducción sea distinto de 0 y el momento resultante de reducción sea igual a 0 y obviamente el invariante escalar es igual a 0. Entonces, existe resultante. La tercera posibilidad es que la resultante de reducción sea distinto de 0, el momento resultante de reducción sea distinto de 0 y el invariante escalar sea igual a 0, que era el caso en donde la fuerza y el par de fuerzas eran coplanares entre sí. ¿Y qué pasaba cuando había el par de fuerzas y el par de fuerzas y la fuerza eran coplanares? Bueno, lo que pasaba es que existía una resultante de reducción. Entonces existe resultante. En realidad nosotros habíamos llegado a que existía una sola fuerza, ¿no? Una sola fuerza que se obtenía. La cuarta posibilidad es que la resultante de reducción sea nula, el momento resultante de reducción sea distinto de 0 y el invariante escalar obviamente es 0. Entonces existe momento resultante
o par resultante. ¿Estamos de acuerdo? Y existe una quinta y última posibilidad, que ¿cuál les parece que será esa quinta y última posibilidad? ¿Que los tres sean nulos? Exactamente. Que la resultante de reducción sea cero, que el momento resultante sea cero, y obviamente el invariante escalar va a ser cero. ¿Y esto qué es? ¿Qué les parece? Y el equilibrio. Exactamente. Que se verifique todo esto es la condición vectorial necesaria y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerza generalizada. ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Se entendió? Sí. Bien. Con esto nosotros, básicamente ahora en esta primera parte vamos a trabajar con todo esto. Ustedes cuando vayan mañana a la práctica van a trabajar con todo esto. Pero después, con el resto de la materia, vamos a trabajar con esto de acá. ¿Quedó claro? Vamos a trabajar con eso. Muy bien. Bueno. Muy bien. Entonces. Profe, perdón, un segundo, volver a la página anterior, ¿puede ser? Exactamente, podemos. Ahí está, listo, gracias. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Ahora, como consecuencia de esto, surge, que lo que voy a escribir ahora, usted va a decir, Luis, ¿para qué lo escribís si ya lo tenés ahí arriba? Pero ahora van a ver para qué. Clasificación de los sistemas de fuerzas generalizados. ¿Qué significa esto? De esto que vimos, fíjense que existen cuatro, es decir, esto de acá, en definitiva, hay cuatro posibilidades. ¿Por qué? Porque la segunda y la tercera, en definitiva, es cuando el invariante escalar es nulo, solamente tengo resultante de reducción, ¿no? Bueno, no, o momento resultante de reducción. Pero las posibilidades son las siguientes. Se clasifican en A, el sistema de fuerzas generalizados admite resultante de reducción. La segunda posibilidad es que el sistema de fuerzas generalizados admite momento resultante de reducción. La tercera posibilidad es que el sistema de fuerzas generalizados admite resultante de reducción y momento resultante de reducción. Y la cuarta es que el sistema de fuerzas generalizados está en equilibrio. Bueno. Que exista resultante de reducción quiere decir que el cuerpo está sometido a un movimiento de traslación. Si admite un momento resultante de reducción, está sometido a una rotación. Si admite ambos, está sometido a un movimiento roto traslatorio.
Y si el sistema está de fuerza que ya está en equilibrio, significa que el cuerpo está en reposo. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno. Y una cosita más, así ya con esto me parece que después vamos a ver por ahí. Fíjense ustedes que las expresiones que uno va a denominar, así en forma genérica, independientes de los sistemas de fuerzas generalizados, son 6. Son 6 para el espacio. Para el plano, obviamente, van a ser 3, porque voy a tener 2 movimientos de traslación y 1 de rotación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, esas expresiones independientes entre sí son para el espacio, son las expresiones 1A, 1B y 1C. 2A, 2B y 2C. O sea que son 6. Acá, perdón, para el espacio. Y para el plano, nosotros en general vamos a trabajar con este plano de acá, XZ, con sentido positivo de giro en este sentido, porque recuerden que el producto vectorial es X por Y me da Z, Y por Z me da X, y Z por X me da Y, en este caso con terna derecha. Fíjense que yo no sé por qué se me corre la cámara, ahí está. Y acá estoy haciendo sombra. Pero ahí está. Ahora. Y acá estoy haciendo, girando en sentido de ZX. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, solamente las que son varias e independientes entre sí van a ser 1A y 1C, porque 1A es sumatoria de las fuerzas en la dirección X, y esto es sumatoria de las fuerzas en la dirección Z, y la otra va a ser la 2B, porque el único momento que se me va a poder generar cuando estoy trabajando con fuerzas en el plano es la 2B. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bueno. Bien, nos quedan unos 10 minutitos, un poquito más de 10 minutitos. ¿Les parece hacer un ejercicio así medio introductorio de esto? Por lo menos, aunque no lo terminemos, lo dejamos planteado para ver un poquito la metodología de trabajo. ¿Les parece? Para que esto no haya quedado tan árido toda la explicación esta. Y la otra pregunta es si quieren que el lunes, aunque sea, no sé si damos las 3 horas, pero por lo menos para no quedar tan atrasados, si quieren damos fuerzas distribuidas el lunes. Si no, veo de tratar de dar yo el martes y el miércoles, doy el martes para los chicos del curso 6 y el miércoles para los chicos del curso 5, daré 1 hora y cuarto de introducción teórica. Así que piénsenlo mientras agarro un ejercicio y lo vamos desarrollando. ¿Hasta acá se entendió todo? ¿O hay alguna cosita que yo no me haya explicado, no se haya entendido? ¿Quieren que la repita? No, por mí no, todo claro. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, sí, todo claro. Sí, sí, se entiende. Bien.
Ahí me encuentro el cartito. Acá. Bueno, acá está. Vamos a poner acá. Así lo copio. Entonces, por lo menos hagamos este, para ver un poquito cómo es un poquito el procedimiento de trabajo que a mí que quiero comentarles para que, bueno, les resulte a ustedes, obviamente, espero que les resulte cómodo. Y no vamos a hacer a tiempo a terminarlo, porque tampoco quiero extenderme más allá de las 3 y cuarto, 12 y cuarto, 12 y 20, y no complicarle tanto la vida a ustedes. Pero por lo menos, bueno, a ver, vamos a tratar de empezar planteándolo. Entonces, esto lo que me muestra es una especie de mesita o de... en la cual se hace, simplemente se lo pone como un poquito de referencia, para poder identificar a las fuerzas, y ver un poquito cómo son las orientaciones entre todos ellos. Perdona que me equivoqué. El único tema es que lleva un poquito de trabajo escribirlos. Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, imagínense que esto es un marco rígido, constituido por todas estas barritas, que lo único que están haciendo es, bueno, me va a servir para poner las fuerzas. Esto es el eje X, esto es el eje Y, esto es el eje Z, esto es el punto O, y voy a anotar las fuerzas las voy a anotar en celeste, en azul, y esto es P1, este de acá es P2, este de acá es P4, y esto de acá es P3. Bueno, y ahora me faltan los momentos los voy a tener acá. M1, ¿dónde tengo M2? M2 está acá. Y este de acá es M3. Bueno, las separaciones son las siguientes. 3 metros, 4 metros de altura, 3 metros. Y los puntos, simplemente para identificarlos, este es el punto O, este de acá es el punto A, B, C y D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y los datos de los valores. P1 son 2 kilonewton, P2 igual 4 kilonewton, P3 igual 6, P4 10, y M1 4 kilonewton metro, M2 igual a 6, y M3 igual a 2. ¿Se entendió el dibujo, no es así, chicos?
¿Sí? ¿Lo que dice? Fíjense que en realidad, Sí, sí. ¿de qué me sirve un poquitito cada uno de estos? Bueno, me sirve de guía para saber cómo es la orientación de cada fuerza. Fíjense que el segmento BO, BO con extremo en O y origen en B, me define la dirección de P1. El A, con este de acá que no está puesto, pero ABCD, vamos a ponerle E, porque sería el otro que estamos necesitando, me define la dirección y el sentido de la fuerza P2. Entonces, a ver, si yo tuviera que encontrar la resultante de reducción, bueno, ¿qué es lo que uno tendría que realmente hacer? Bueno, yo me construiría una tabla, ¿no? En donde acá directamente, a ver, pondría las fuerzas P sub I, ¿sí? Ahí pondría las fuerzas P sub I. Después pondría las coordenadas de un punto origen de esa fuerza. Entonces pondría las coordenadas, a ver, ¿me va a entrar acá? Bueno, a ver, vamos a probar a ver si entra. Las coordenadas X, Y y Z del extremo, ¿sí? Y después las coordenadas X, Y y Z del origen. Y después tomaría no me va a entrar. No me va a entrar. Voy a hacerlo acá, perdón. A ver, vamos a ver cómo lo puedo ir haciendo. Entonces, hagamos así. P sub I. El punto extremo. El punto extremo, vamos a llamarlo P sub I y con las coordenadas X, Y y Z. Esto es el extremo. Después el origen lo voy a llamar O sub I, el origen de esa fuerza. Entonces voy a tener X, Y y Z. Entonces, esto va a ser el origen. Después voy a tener la diferencia entre el delta de distancias, entre X, Y y Z. Y después la distancia. Y esto me va a permitir, en definitiva, encontrar los valores de esas fuerzas P sub I. Vamos a hacerlo hasta acá y después vamos a completar. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, P1, que vale 2. P2, que vale 4. P3, que vale 6. P4, que vale 10. Como extremo de la fuerza P1, voy a tomar el punto O, ¿sí? Porque va de B a O. Por lo tanto, O tiene coordenadas O, 0, 0, 0. Así que acá ya tranquilamente puedo trazar esto. Como origen del punto de la fuerza P1, tomo el punto B. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 3 en X, 4 en Y, 0 en Z. Bien. Y voy haciendo lo mismo para las otras fuerzas. Esto después tengo que seguir un poquito más. Para la fuerza P2 va desde A hasta E. Entonces tomo como extremo E. E tiene 3 en X, 0 en Y y 0 en Z. Mientras que A tiene 3 en X, 4 en Y y 3 en Z. ¿Sí? Bien. Entonces, después para P3, fíjense, va en la dirección de Z. O sea que voy a tomar como extremo
al punto D y como origen al punto C. El punto D tiene coordenadas 0 en X, 4 en Y, 3 en Z. Mientras que el punto C tiene 0, 4, 0. Y finalmente tengo el punto P4, que va de C a B, o sea que tomo B, tomo C. Acá es lo mismo, 0, 4, 0, y acá es B que tiene 3, 4, 0. ¿Me expliqué lo que hice? ¿O no? ¿O los volví locos a ustedes? No, se entendió, se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces ahora hago la diferencia entre esto y esto. ¿Qué me queda? 0 menos 3, menos 3. 0 menos 4, menos 4. 0 menos 0, 0. Por lo tanto, fíjense que la distancia esta va a ser, que es un módulo, es igual a menos 3 al cuadrado por menos 4 al cuadrado por 0 al cuadrado, que me da, en definitiva, la longitud del segmento OB. Entonces esto va a ser 9 más 16, 25, va a ser 5. Y con esto obtengo ya la proyección de cada uno, porque fíjense que ahora y acá, esto un segundito, así ya. Me quedó un poquito lento esto, pero no importa. Acá voy a tener el coseno de alfa sub i, acá el coseno de beta sub i y acá el coseno de gamma sub i. El coseno de alfa sub i que va a ser menos 3 dividido 5, que es menos 0,6. Menos 4 dividido 5 es menos 0,8. Y 0 dividido 5 es 0. Por lo tanto, ahí obtengo ya directamente P sub ix, P sub i y P sub i, que no me alcanza, Z. Esto lo tendría que hacer acá, en realidad, para que quede bien. Lo voy a hacer acá. P sub ix, P sub i y P sub i Z. Para cada fuerza, ¿no? Obviamente. Entonces, fíjense, si yo multiplico 2 por menos 0,6, es menos 1,2. Y si multiplico 2 por 0,8, negativo, me da menos 1,6. Y 2 por 0 me da 0. Ahora, fíjense que en este dibujo, P1 va a tener una componente en X y en Y, y ambas negativas, porque P1 va hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, que yo me armé toda esta tablita, en definitiva, para mostrarle cómo encontrar de una manera medianamente metódica, que ustedes hasta se pueden armar una planilla en Excel de esto, y lo van obteniendo. Esto es un delta, que es coordenada del extremo menos coordenada del origen. Y delta es obviamente la distancia. ¿Me expliqué? ¿Quieren que hagamos uno más y ya terminamos? ¿O se va entendiendo? Yo no entendía, las últimas 3 columnas, ¿qué son? Que no llego a ver. ¿Estas de acá o estas? Las de arriba, la tabla de arriba. Esta de acá. Fíjate, si yo divido, ¿acá qué hice? Hice, en definitiva, la diferencia entre la coordenada del extremo y la coordenada del origen. Para X, para Y, para Z. O sea que hice 0 menos 3, me queda menos 3. 0 menos 4, me queda menos 4. Y 0 menos 0, me queda 0. Bien. Después dije, esto lo que me da es, si yo le elevo cada una de estas diferencias al cuadrado, me da la longitud en módulo, o la distancia de la distancia entre el punto O y el punto B. ¿Está bien? Sí. Bien. Y después, ¿qué es lo que hago? Si yo divido menos 3 dividido 5, me da el coseno del ángulo, con relación al eje X.
Si divido menos 4 dividido 5 me da el coseno del ángulo que forma la recta de acción de esa fuerza con el eje Y, y después finalmente con el eje Z. Estos cosenos son los cosenos directores de cada una de las direcciones. Listo, gracias, buenísimo. Bien, hagamos uno más y le dejo a ustedes para que lo completen en todo caso. ¿Les parece? Bueno, para el caso de la fuerza, acá tengo que hacer 3 menos 3 me queda 0. 0 menos 4 me queda menos 4. Y 0 menos 0, 0. A ver si elegí bien. Sí, perfecto, elegí bien. No elegí bien. Porque acá... -3, ¿no es? El último sería menos 3. Menos 3, sí, obviamente. Si no sabes restar, Luisito, estamos sonados. Y esto, la distancia, me queda 5. De vuelta. Entonces me queda 0 sobre 5, 0, menos 4 dividido 5 es menos 0,8, y el otro es menos 0,6. Por lo tanto, ahora para encontrar las componentes en X va a ser 4 por 0, acá me quedó 0, 4 por menos 8 me queda menos 1,6, y 4 por menos 6 es, no, cualquier cosa estoy diciendo, 3,2, 3,2, y 4 por menos 0,6 es menos 2,4. Fíjense, para corroborarlo, que P2 tiene componentes en Y y en Z, las dos negativas. Y fíjense que P2 está contenido en un plano paralelo al IZ, con lo cual es lógico que tenga solamente componentes en Y y en Z. ¿Se entendió? Vuelvo para acá, ahí se ve. ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno, haciendo lo mismo para P3 y para P4, obtengo todas las componentes escalares de cada fuerza. Sumo las componentes escalares, y ya tengo la resultante de reducción de ese sistema de fuerzas. ¿Quedó claro? Sí, sí, se entendió. Sí. Bien. Bueno. Chicos, por mí, por hoy, nada más. Así que, Profe, ¿después puede subir las hojas como hizo con la clase pasada? por supuesto, siempre subimos las clases. Lo único que me demoró mucho, yo pensaba subir todo, video y hojas al mismo tiempo, pero apenas el escaneo me llevan 10 minutos escanear esto, ¿no? Eso no hay problema. Así que hoy mismo la subo. El tema es que se me demoró muchísimo la edición de los videos, y bueno, por eso tardé en subirlo todo. Pero, porque inclusive hubo uno que lo tuve que hacer 2 veces, así que no sé por qué, pero terminaba todo el proceso y me salía que... Y en general lo hago a la noche cuando me voy a dormir porque tarda bastante en editarse solo. Así que sí, esto lo subo como siempre, no se preocupen. Es más, esta hojita la voy a pasar en limpio y se la hago completito para que ustedes queden, y me gustaría que ustedes hagan algo parecido para la segunda parte, para el momento, porque esto está hecho para la resultante de reducción. Yo siempre hago la parte más fácil del problema y le dejo a ustedes la más difícil. Así que, hay una planilla muy parecida, ahora me voy a fijar si está o si no la cambiaron de lugar, para aplicar de ejercicios como esto, que permiten sistematizarlo. En la práctica lo que van a hacer es, van a ver esto, pero un poquito más conceptual. Conmigo ya vieron todos los conceptos, y entonces lo que quise darles es un poquito esto, la sistematización de cómo operar con esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo que hay una planillita en Excel donde está esto resuelto. ¿Sí? Igual esto se los paso en limpio para que quede un poquito más prolijo, porque quedó medio algunas cositas apretadas, así que para que entre todo, por ejemplo, acá, y acá obtenemos directamente las componentes de la resultante de reducción y todo eso.
Muy bien. Para entonces, para la resultante es solo sumar las componentes. Sumamos las componentes y después, obviamente, sí, sacás, te va a quedar la resultante de reducción, te va a quedar Claro, por I, por la J, por resultante K. así, más la resultante de Claro, reducción en I por J, más la resultante de reducción en Z por K. Y perfecto. obviamente después obtenés el módulo. También, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, en esa planillita está todo. Lo único que en vez de hecho así, creo que puse directamente los cosenos. Entonces, esta parte no la puse, pero se las voy a dar. Voy a ver si la puedo corregir en la semana y se las doy tal cual está esto. ¿No? Para que ustedes más o menos puedan ver cómo operar de una manera sistemática también, ¿no? Bien. Bueno, chicos, Y por perdón, mí para los momentos es análogo. es un Son poquito las más tablas. largo. Es análogo, pero es un poquito más largo porque lo que tenés que resolver es un determinante, acordate. Claro. Entonces, hay una parte que te lleva un poquito más de cuentas. Así que, pero es similar. Es similar. Toda esta primera parte donde vos encontrás las componentes de cada vector momento es lo mismo, y después lo único que tenés que hacer es agarrar y hacer para estas fuerzas, tomar los valores de acá y los multiplicás por la distancia al centro de reducción. El centro de reducción era el punto C. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más o alguna cosita, acá Alberto y Ignacio pusieron que el lunes tengamos clases. Díganme ustedes si quieren que tengamos o tenemos, aunque sea hacemos 2 horas, para tampoco no ser tan pesados, como ustedes prefieran. Tampoco quiero que se haga un poquito la decisión de la mayoría porque tampoco me gusta que después yo obligarlos y después me dicen, no, Luis, es un embole, porque encima después del cuatrimestre pasado lo han criticado bastante que dábamos los feriados clases. Así que por eso, con esto nosotros terminamos todo lo que sería fuerzas concentradas. Queda una pequeña parte que la van a dar en la teórica, en la práctica, perdón, porque surge de la aplicación de esto. Así que eso queda para ahí. Así que si quieren, piensan y me dicen, no sé. Acá dicen, sí, sí, clase, bueno, hay varios que están escribiendo eso. Si hay alguien que está de acuerdo, prefiero que lo hable y lo diga directamente. Yo no tengo problema, chicos. ¿Eh? O si quieren empezar un poquito más tarde, porque es feriado y todo eso, Yo quería saber más o menos hasta qué ejercicio de la guía podemos hacer con esto que vimos hoy. toda prácticamente. Prácticamente toda. Toda la guía 1. Toda la guía 1, sí. Lo que pasa es que, te voy a ser sincero, comúnmente yo lo que trato de hacer es, trato de darles un ejercicio o dos, para que ustedes vean cómo es la parte operativa. Pero bueno, eso lo van a ver mañana y el miércoles lo van a ver ustedes en la práctica para que ya empiecen a ver cómo son los ejercicios de un tipo y del otro. ¿Sí? Un poquito la aplicación, es decir, les van a bajar un poquito a tierra todo lo que yo les di, un poquito ya medio muy conceptual, que no me queda tanto tiempo, un poco por la extensión de la materia y todo, para a veces hacerle algún ejercicio. Por eso yo trato de darles, pero acá, como les dije, tenemos bastante de temas teóricos y definiciones para dar para después llegar. Pero mañana y pasado todas estas definiciones las van a ver un poquito. ¿No? Una pregunta, ¿dónde están las guías esas? Yo no puedo encontrar nada. Mira, a ver, un segundito dame un minuto que me meto en el campus de la facultad y ya enseguida te muestro dónde está, para que vos lo veas y para que veas un poquito también cómo está esto organizado. Y les comparto la página.
Ya estoy, estoy entrando, ya entré, así que ahora estoy en el departamento de estabilidad. Bueno, ahora sí les comparto un poquito. Bueno. Ahí les comparto la pantalla para que ustedes lo vean. Bueno, nos vamos acá, estática y resistencia a materiales dentro del departamento de estabilidad. ¿Ven bien ahí? Sí, ¿no? Lo que les estoy compartiendo. Sí, perfecto. Aulas virtuales. Sí, sí, perfecto. La cátedra nuestra. Y acá, fíjense, tienen cada una de las solapitas. Introducción a la asignatura. Ustedes van a encontrar que hay algunas carpetas. Esto es más que nada todas las cuestiones administrativas, quiénes somos los docentes, la planificación. A ver, si ustedes lo ven, fíjense, acá tienen el programa que no está puesto, docentes, bibliografía, planificación del curso, formato que están las carátulas, la organización del campus para que vean cómo está, y logos. Hay algunas que están vacías, pero bueno, simplemente por eso. Después tienen apuntes, que estuvimos subiendo algunos apuntes, inclusive algunas que no son nuestros. Las clases, acá en las clases, es donde yo voy, y tanto los chicos van subiendo. Introducción a la asignatura, fíjense, ustedes van a encontrar la parte general, que fueron los aspectos operativos que vimos la semana pasada. En estática van a encontrar la presentación de estática y de conceptos y principios que vimos. Y esto, resistencia a materiales, son unas presentaciones, que siempre pongo el PDF y las presentaciones, que van, ¿cómo se llama? Para la segunda parte. Todavía esto no lo tienen que ver. Después, a ver, vamos acá. Fuerzas concentradas. Y en fuerzas concentradas, fíjense acá, Daniel subió algo que es terna izquierda, porque hay algunos ejercicios que están hechos en terna izquierda para que ustedes vean. Y acá está, este es el escaneo de la clase pasada. Acá subo, como este tema corresponde a fuerza concentrada, lo subo en el tema que corresponde. Muy bien. Cuando vuelvo acá, y después tenemos, bueno, misceláneos, que hay tablas, a veces hay algunos resúmenes de fórmulas, y después están en el 5, que son los trabajos prácticos. Y acá tienen cada uno de los trabajos prácticos. El trabajo práctico 0, que ya está subido, 2020-2C, es segundo cuatrimestre del 2020. Fuerzas concentradas. Superados son los de cuatrimestres anteriores, que a veces hay modificaciones, a veces las modificaciones son pura y exclusivamente formales, cada tanto nosotros los actualizamos, modificamos algo. Fuerzas distribuidas, que también está subido, ¿sí? Tiene la fecha de la última actualización y la revisión. Esto es la fecha y esto es la revisión. Porque puede ser que después introduzcamos alguna revisión mientras estamos viendo, y bueno, sistemas vinculados, que es el tercero, también está, y hasta el cuarto está subido. Hasta el cuarto está subido. Ah, buenísimo, gracias. Tengo una pregunta, ¿podría ser que... Perdón, una cosita y así me parecía a mí. Y el de geometría de las masas también está subido. El que no está subido, del 1 al 6 están todos menos el quinto, porque ese lo tengo que corregir. Y bueno, ¿no te aparecía qué cosa? Perdóname que no te escuché. No, me aparecía la carpeta y no me aparecía nada adentro. No, te tenés que meter ahí en las solapitas y todo. Y ejercicios resueltos, bueno, vamos a ir subiendo algunos ejercicios resueltos, que no sé por qué ahora se quitaron. Había algunos, pero bueno, ahí vamos a ir subiéndole ejercicios resueltos para que los tengan como modelos y todo. Si hay parcialitos también, y parciales y finales a veces los subimos y todo. Estas carpetas por ahora están vacías, nos han quedado un poquitito, y después acá entrega de trabajo práctico del curso 5, del curso 6, evaluaciones curso 5, evaluaciones curso 6, y cursos, ahí es donde en general vamos a meter las planillas con los resultados de los exámenes y todo. Ahí le hicimos un pequeño tour por el aula virtual de la asignatura. Creo que es bastante fácil para ver y para encontrar. Todas las cosas están separadas por temas, así lo encuentran bastante rápido. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, damos clase entonces el lunes que viene, aunque sea por lo menos tratemos de dar 2 horas. Por lo menos hay 24 que expresaron eso. Si puedo, mando una encuesta y si estamos todos de acuerdo, damos clase, aunque sea, no sé, empezamos a las 9 y vemos en función de cómo da hasta las 11 o 11 y media, como para no extendernos tanto y no hacerla tan pesada. ¿Les parece? Chicos, Sí, bueno, sí, parece que sí. claro. Bueno, por mi parte nada más.
Los despido entonces, chicos. Que tengan buena semana. Gracias. Chao, Que nos sean vemos. buenas las clases. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Chao. Chau, chau. Hasta luego, chicos, suerte. Profe. Hola, profe. Sí, 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 te escucho. El tema de los grupos o De los trabajos los trabajos prácticos. prácticos, bueno, yo creo que ya lo están armando, me parece, en las clases prácticas. No sé si le dijeron. Ah, bueno, es que, claro, no habían dicho nada. Que seguramente estaban esperando para los condicionales, así que. Y es muy probable, pero Bueno. porque los condicionales se va a resolver esta semana recién. Así que Ah, bueno. me dijeron del campus del departamento que no hacía falta definirlos el finde, y entonces por eso quedó para esta semana. Buenísimo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De La nada, semana que viene. Agustina. Chao, buena semana, hasta luego.